Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, hacer extensiva mi más sincera felicitación a la Universidad Estatal de Cuenca por su intermedio al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y al doctor Giovanni Sacasari, sin duda un pilar fundamental en la elaboración y consecución de este prestigioso evento. Quizá por temas de formación, diría yo, Teodoro ahora se vaya, pero me ha dejado sin discurso. Digo esto porque un poco la formación de los constitucionalistas está marcada por algunos rasgos que nos identifican y que nos vuelven comunes en determinados pasajes del derecho. Concretamente, el principio de la autonomía de la voluntad desde la perspectiva constitucional tiene mucho que ver también en relación con la libertad de empresa, que ha sido ya expuesto y ha sido definido en este foro. Por ello, advierto algunas coincidencias, quizá algunas discrepancias también pequeñas con el ponente anterior, pero fundamentalmente unas coincidencias en base a lo que ustedes ya intuyen y lo saben en torno al derecho privado y la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Primero, advertir desde la perspectiva de la autonomía de la voluntad que los conceptos jurídicos, cuando nosotros elaboramos o ponemos al debate un concepto jurídico, los conceptos jurídicos son relativos, es decir, los conceptos jurídicos no encuentran una definición, sino dentro de un contexto social, es decir, en un momento histórico y dentro de un sistema concreto. Ahí es cuando nosotros encontramos o determinamos el alcance de un concepto jurídico. Particularmente, el concepto de la autonomía de la voluntad va adquiriendo diferentes matices según nos encontremos en un Estado liberal, pasemos a un Estado social o nos encontremos en un Estado constitucional de derecho y de justicia. Yo no quisiera meterme mucho a manejar estas categorías del neoconstitucionalismo porque, más allá de ser un partidario de la Constitución y sin duda presentar algunos reparos que también tiene la Constitución, me parece ser que hablar de neoconstitucionalismo resulta ser arriesgado a estas alturas del partido, por cuanto parece ser que dentro del neoconstitucionalismo se nos ocurre que parecería que es como una bolsa donde cabe de todo y a pretexto de neoconstitucionalismo se puede hacer cualquier cosa, lo cual sin duda los constitucionalistas luchamos constantemente porque así no sea ni sea así entendido. Dentro de la concepción del Estado liberal, sin duda el concepto de la autonomía de la voluntad tenía un determinado fin y alcance específico. El fin dentro del Estado y dentro de este Estado liberal no era más que proteger la libertad, la propiedad y la seguridad. Y quizá la propiedad entendida en términos absolutos, lo cual luego con la evolución y el pasaje del tiempo se irá relativizando de alguna manera. Este Estado liberal, que sin duda concebía a la propiedad casi en términos absolutos, y digo casi porque tengo algunas observaciones ahí, tenía como sin duda como telón de fondo al capitalismo y ese principio de la acumulación indefinida. Posteriormente, con el avance del tiempo, asistimos ya a lo que nosotros conocemos como la evolución del Estado social. Sin duda, no quiero identificar también términos que pueden ser incompatibles, el Estado social y el Estado de bienestar, que sin duda guardan algunas diferencias. El Estado de bienestar o welfare state, concebido así por los ingleses como raigambre, y el Estado social maduro, que alcanza unas 3 décadas en Europa, del 45 más o menos hasta el 75. Pero sin duda parecería ser que cuando asistimos al Estado social y a esta denominada Constitución de Weimar de 1919 o a la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917, el Estado social va limitando de alguna manera estas prerrogativas que en principio se entendían eran absolutas. Y sin duda se va poniendo en tela de juicio el sistema capitalista, que era incompatible con la idea de dignidad humana. Por lo tanto, estos conceptos van reformulándose, van redefiniéndose y por lo tanto nos van otorgando sin duda una nueva redefinición, un nuevo contexto, una nueva historia, un nuevo sistema a través del cual tenemos que, o a través de dicho prisma, tenemos que ver el concepto de la autonomía de la voluntad. En el Estado liberal parecería ser que los derechos, entendidas como esas facultades individuales, tendrían que tenerle al Estado lejos, es decir, mientras el Estado estaba más lejos del individuo, uno podía satisfacer los derechos que le eran inherentes. Muy particularmente los derechos sociales ni siquiera se asemejaban en nada en el Estado liberal, puesto que teníamos estos primeros derechos liberales, los derechos civiles y políticos, que luego fueron evolucionando en una segunda generación de derechos, a los derechos económicos, sociales y culturales dentro del Estado social.
Esta primera generación de derechos, entonces me refiero a los derechos civiles y políticos, concebían a los derechos como facultades innatas al ser humano, pero con una exclusión estatal de los mismos. Es decir, estos derechos eran garantizados siempre y cuando el Estado se abstenía o no se involucraba para satisfacer los mismos. Es decir, que si yo tenía el derecho, piensen en las clásicas libertades, si yo tenía el derecho a transitar libremente, mi derecho estaba satisfecho en la medida en la que el Estado no intervenía con mi libertad. Sin duda esto también ha ido evolucionando cuando asistimos al Estado social y a esta segunda categoría de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales. Vemos que esta dimensión de abstención del Estado va recobrando nuevos papeles. Esta dimensión de abstención también se vuelve una obligación de acción por parte del Estado y por lo tanto los derechos son satisfechos no solo en la medida en la que el Estado se abstiene de hacer algo, sino en la medida en la que interactúa, en la medida en la que el Estado hace algo para satisfacer dichos derechos. Posteriormente, entonces, toda la construcción de lo que entenderemos del principio de la autonomía de la voluntad va tomando nuevas claves y nuevos giros a raíz del Estado social y luego al Estado constitucional de derechos y justicia. Un poco muchos asocian el Estado constitucional de derechos y justicia con la teoría neoconstitucional, es decir, parecería ser que tenemos un chip en donde automáticamente decimos estamos en el Estado constitucional de derechos y justicia, léase neoconstitucionalismo. Ahí marco una diferencia quizá con Teodoro, aunque lo hemos conversado y estamos de acuerdo en algunas cosas también. Esto de la teoría del neoconstitucionalismo no es más que una teoría de raigante o de origen europeo. Constituciones fuertemente materializadas en la década de los 70, constituciones rígidas, constituciones supraordenadoras del poder público, es decir, estas constituciones que de una u otra manera vienen a reflejar lo que sería nuestra constitución del año 2008. Pero no quiero decir que neoconstitucionalismo sea Estado constitucional de derechos y justicia e igual constitución del 2008. Sin duda tenemos rasgos en nuestra constitución que nos hacen ver que podríamos estar asistiendo a una tercera ola del constitucionalismo y probablemente un neoconstitucionalismo, al cual yo prefiero llamarle o denominarle un nuevo constitucionalismo de corte latinoamericano, porque existen particularidades propias, inclusive dentro de la propia autonomía de la voluntad, como lo veremos más adelante, que nos identifican y que nos hacen prever unos rasgos comunes que marcan unas distancias con el sistema europeo constitucional. Vale decir entonces en este momento que el principio de la autonomía de la voluntad como principio es el núcleo generador de las relaciones sociales. Muchos aquí civilistas distinguidos y notables saben entonces que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad se contrata, se realizan pactos, convenios, transacciones, etcétera, etcétera, y todo esto fundado o entendido en base al principio de la autonomía de la voluntad. Ahora hay que fijar algo también, algo quizá didáctico que no comúnmente nos ponemos a pensar, pero que merece una especial atención. Hablar de autonomía de la voluntad obliga a precisar si se puede predicar en estricto sentido una autonomía de la voluntad, o si más bien la voluntad, más bien parece ser un atributo del ser humano en base al cual se articula a su autonomía. No es la voluntad entonces, sino la persona la que goza de autonomía en el ámbito privado. Por eso prefiero yo hablar, si se quiere, más que de autonomía de la voluntad, de una autonomía privada. Este es un concepto mucho más certero, digamos. Y el principio de la autonomía de la voluntad no es más que una expresión que se funda en la libertad personal, en la intención y en el libre discernimiento. Es decir, la libertad es el fundamento básico de esta autonomía privada tal cual como lo hemos definido. Es un poder entonces que el Estado confiere a través del ordenamiento jurídico a los individuos para que puedan desarrollar sus propios intereses. Siendo entonces un poder del Estado que es transferido o reconocido a los individuos, por lo tanto, la autonomía de la voluntad parece ser innata también a la condición humana. El Estado entonces no tendrá sino que venir a reconocer que los individuos, así individualmente considerados, gozan de una autonomía de la voluntad. Ustedes saben que la ley hasta cierto punto entonces no tiene que negar o desconocer una naturaleza humana, ya que la ley se adecúa al objeto regulado. Acá el derecho lo que viene a hacer a través del ordenamiento jurídico es a reconocer ese principio de la autonomía privada o autonomía de la voluntad para que nosotros podamos decidir libremente dentro de ciertos límites. Y aquí una primera conclusión, límites. Ahora bien,
Dado que el ser humano tampoco es un ser aislado, sino más bien es un ser social, el ser humano se desenvuelve en un contexto social. Esta autonomía no se entiende fuera de este contexto social, es decir, la autonomía tiene que ser limitada y configurada en este contexto social, porque si hablásemos de un abstracto de autonomía de la voluntad y si yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, pues bueno, ahí no hay problema. Pero la verdad es que yo no vivo solo en el mundo, la verdad es que el ser humano vive en un contexto social, se relaciona en un contexto social, y por eso es que la autonomía de la voluntad, tal cual como lo mencionaba ya Teodoro y el propio doctor Jorge Moreno en sus inicios con unas breves palabras introductorias, este concepto de la autonomía de la voluntad ha ido mutando y evolucionando hasta limitarlo y configurarlo a través del propio ordenamiento jurídico como un instrumento de regulación. Las preguntas que guían mi exposición son entonces las siguientes. ¿Los principios como derechos son absolutos? Esa es una primera pregunta que cabría plantearse. Desde el punto de vista del expositor anterior, los derechos no son absolutos, con lo cual yo comparto. Efectivamente, los principios como derechos no son absolutos. Nótese que cuando hablamos de principios, es decir, estas normas que establecen derechos en la Constitución, que muy generalmente se expresan como principios, no son absolutos. Naturalmente, estas normas que establecen derechos, que las encontramos en la Constitución, unas expresadas en normas tipo regla y otras como normas tipo principio, sin duda no son categorías normativas absolutas. Este cliché común que conocemos los abogados y comúnmente la gente común de que el derecho termina en donde empieza el derecho del otro es verdad. Si eso es cierto, entonces la siguiente pregunta cobra vigencia. He hablado de que el individuo no puede ser un individuo aislado o considerado una isla, y por lo tanto el individuo se regula, se desenvuelve, se desarrolla dentro de un contexto social. ¿Es entonces de un marco social en donde la autonomía de la voluntad puede ser absoluta? Tampoco, consecuencia de lo anterior. Lo absoluto significaría entonces carecer de límites, y por lo tanto otorgar el carácter de absoluto a la autonomía de la voluntad sería reconocer el imperio sin límites de la arbitrariedad del individuo. No podemos entonces pensar que la autonomía de la voluntad no puede tener límite alguno, porque sería reconocer un imperio de la arbitrariedad. De ahí más bien parecería ser que el verdadero problema que hoy nos convoca y que nos cita en este evento, en determinar la autonomía de la voluntad, más bien es una cuestión de los límites de la autonomía de la voluntad. Es decir, si nosotros queremos hablar de la autonomía de la voluntad, lo que debemos, en estricto sentido, es definir cuáles son los límites de esta autonomía de la voluntad. Es un problema más bien de límites. El orden social precisa que la autonomía de la voluntad entonces no sea absoluta, sino más bien limitada. El artículo 66, numeral 29, literal D de la Constitución, dice textualmente que ninguna persona puede ser obligada a hacer algo prohibido o dejar de hacer algo no prohibido por la ley. Parecería ser que el tema más bien atraviesa por definir unos límites que configuran o definen el contenido de la autonomía de la voluntad. Una autonomía sin límites sería una autonomía que se desconoce a sí misma, sería suprimir esa propia autonomía que pretende fundar. Por lo tanto, un equilibrio adecuado depende primero de la prudencia con la cual manejemos el tema de la autonomía de la voluntad desde mi perspectiva propia y fundamentalmente del caso concreto en el cual concibamos o delimitemos este principio de la autonomía de la voluntad. Teodoro lo dijo ya hace un momento, el artículo 66, numeral 6 de la Constitución de la República determina que todos los derechos como principios acá son interdependientes, irrenunciables, inembargables, indivisibles y de igualdad jerárquica. Parecería ser que entonces que cuando tenemos estas colisiones clásicas de principios, aquí entendidos como derechos, tenemos que acudir a otras herramientas sí que el constitucionalismo contemporáneo nos brinda para resolver dichos conflictos. Particularmente, y esto ya resulta trillado muchas veces en la academia y en las clases, es que un método de solución de antinomias cuando estamos frente a reglas son el criterio de jerarquía, cronología, especialidad, competencia, etcétera, etcétera. Pero cuando ese conflicto lo hallamos a un nivel jerárquico de derechos fundamentales, eso no lo podemos resolver a través de un principio de cronología, porque los derechos fundamentales han sido expedidos en un mismo momento constituyente. Tampoco lo podemos definir a través de un principio de jerarquía,
en nuestro ordenamiento jurídico en particular, puesto que existen otros ordenamientos jurídicos que han determinado que los derechos fundamentales tienen una categoría especialísima en relación a los así denominados derechos constitucionales. Para nuestro constitucionalismo encontramos que los derechos fundamentales son los mismos que los derechos constitucionales porque el constituyente ecuatoriano ha otorgado una igualdad jerárquica a estos derechos que en determinado momento podrían encontrarse en conflicto. Así entendido el tema, entonces, nosotros podríamos ver que en abstracto los principios fundamentales, entendidos como derechos, conviven de forma armónica sin que puedan colisionar. Pero en los casos concretos, y es lo que me lleva a definir la prudencia, la autonomía de la voluntad y la definición del caso, es que en los casos concretos podría encontrar una colisión específica estos principios que tendrían que ser resueltos con herramientas en las cuales Teodoro ya un poco nos ha anunciado con esto de la teoría neoconstitucional. Es decir, herramientas que el constitucionalismo contemporáneo, a través del denominado juicio de ponderación, test de proporcionalidad o test de razonabilidad, nos otorga para resolver los conflictos entre derechos fundamentales. Así, en consecuencia, diría yo que si un derecho es absoluto, entonces la posibilidad de violación es absoluta, lo cual no es posible. Los derechos, sin duda, tienen que ser limitados. Y desde una perspectiva constitucional, lo que defendemos los constitucionalistas es algo que también ya se mencionó acá, un contenido esencial del derecho. Pero, ¿cómo determinar el contenido esencial? Valga la pena mencionar que el contenido esencial de los derechos es aquella parte indisponible o núcleo indisponible que tiene cada derecho y que tiene que ser regulado por el legislador democrático, pero que no puede ser invalidado a pretexto o no puede ser regulado, entre comillas, a pretexto de desnaturalizar el ejercicio del derecho. Es decir, todos los derechos fundamentales, el óptimo iure, es que estando en la Constitución, luego sean desarrollados por el legislador democrático. Pero el legislador no puede ir más allá porque podría vulnerar de alguna manera el contenido duro o el contenido esencial del derecho fundamental. Ahí las disquisiciones teóricas son varias. Unos que advierten que los derechos podrían tener en una teoría absoluta un contenido esencial que puede ser definido en abstracto, es decir, de entrada yo podría definir qué comprende la autonomía de la voluntad, qué comprende el derecho a la libertad de expresión, qué comprende el derecho al trabajo, qué comprende el derecho al honor. Eso es una teoría absoluta, y más bien una teoría relativa que aconseja que el contenido esencial de los derechos tiene que irse delimitando caso por caso. Es decir, solamente en los casos concretos, cuando encontremos una colisión, una posible afectación de los derechos, tendremos que ir ajustando y delimitando el contenido esencial de cada derecho para ir configurándole el mismo. Parece entonces que el derecho a la autonomía de la voluntad más bien asiste hacia la definición de algunos límites. He revisado alguna teoría en torno a los límites de la autonomía de la voluntad, pero fundamentalmente todos los autores coinciden en que la autonomía de la voluntad estaría limitada por la ley, y hagamos un símil aquí, por la propia Constitución como norma jurídica objetiva, por la moral y por las buenas costumbres. Pero parecería ser que cuando estamos en aula de clases y decimos que es que la moral y las buenas costumbres, o el buen padre de familia, o al haber ejercido la profesión con probidad notoria, parecería ser que no nos traen problemas. La verdad es que estos son los conceptos jurídicos indeterminados en materia de derecho y son los que mayor problema nos traen. Definir el contenido de la autonomía de la voluntad a través de los límites que los fija la moral y el orden público parece que entraña una empresa mayor, un tanto complicada, para llegar a definir cuál es el contenido mismo de la autonomía de la voluntad. El orden público, entonces, y la moral son conceptos jurídicos indeterminados, es decir, conceptos que no los podemos aprender de un momento a otro, sino que requieren otras estrategias de configuración. Y por lo tanto, siendo conceptos jurídicos indeterminados, es decir, que no quedan absolutamente claros de entrada, y como tales límites imprecisos de la autonomía de la voluntad, las variables en materia del derecho privado en relación con el contenido de la autonomía de la voluntad están en función de determinadas condiciones históricas vigentes en determinados momentos. Ya Teodoro lo hablaba y decía, asistimos a la Constitución 2008, y por lo tanto acá también se decía, pasamos del estado de policía y luego a un estado social y luego a un estado constitucional. Es que el principio de la autonomía de la voluntad no puede ser entendida fuera de un contexto.
Mi intervención comenzó diciendo que los conceptos jurídicos son conceptos relativos y que dependen de un momento histórico, de un sistema específico y de un contexto. Por lo tanto, una primera variable que nos trae algún problema en relación a la delimitación del contenido de la autonomía de la voluntad. Segundo, parecería ser que otra de las variables que está en juego en relación a la delimitación del contenido de la autonomía de la voluntad queda en manos del juez. Porque si digo que los límites al contenido del derecho y la autonomía de la voluntad son el orden público y la moral, vaya a saber usted qué entiende el juez de lo civil de Cuenca frente al juez de lo civil de Babahoyo como la moral o el orden público. Sin duda encontrarán coincidencias, pero aquí es donde justamente el derecho o los grandes debates jurídicos se han centrado entre los jus positivistas y los jus naturalistas. Los jus positivistas que atacan estas determinadas condiciones que contiene el ordenamiento jurídico, en donde evidencian que a través de criterios como justicia, moral, orden público, buen padre de familia, es decir, categorías muy abstractas, el juez ejerce un marco de discrecionalidad profunda que afecta a la certeza del derecho. Laporta, desde una visión jus-positivista, igual correctamente lo dijo Teodoro, Ferrajoli desde una concepción neo-jus-positivista, Dworkin desde una concepción neo-jus-naturalista, Hart desde una concepción también de un positivismo suave, Austin, jus-positivista, etcétera, etcétera, se encuentran enfrentados todo el tiempo en definir el alcance y límites del contenido de los derechos, puesto que en determinadas materias, como sabrán ustedes, Kelsen, autor de esta teoría pura, no quería ver estos conceptos jurídicos indeterminados en las normas, sin que no quiera decir que Kelsen no haya procurado la justicia, sino que esto contaminaba al derecho. Ahí entonces uno de los grandes problemas de este análisis desde mi perspectiva constitucional. El principio de la autonomía de la voluntad entonces podría encontrar dos paradigmas de análisis. Un paradigma desde una concepción privatista absoluta, en donde el Estado está ausente y por lo tanto el Estado ausente es garante, en donde la máxima concepción de regulación está dada por la teoría del ordoliberalismo, es decir, una concepción liberal que estima que solamente el Estado debe intervenir para regular relaciones sociales que le hagan provecho al capitalismo. Es decir, el Estado solamente tiene que regular condiciones que hagan posible que el capitalismo madure. Carlos Cosso, el argentino, sin duda desarrolló la teoría ecológica del derecho y hay una corriente muy interesante de análisis desde la intervención estatal solo a través de reglas que hagan posible la concepción liberal del Estado. Esta concepción privatista absoluta también pensaría que el derecho está ausente de límites y finalmente yo diría que es una concepción de carácter absolutista. Frente a esta concepción, que no la comparto, más bien me inclino por una concepción de naturalista publicista, o si quieren ustedes, de corte constitucionalista, yo diría que el Estado, a diferencia del otro, cuando estaba ausente, el Estado acá está presente. Y por lo tanto, ¿deben existir límites al ejercicio de los derechos? Sí, pero estos límites deben ser proporcionales. Y quizá ya aquí salgan algunas preguntas, porque algunos ya estarán pensando en nuestra realidad contemporánea y estarán diciendo, bueno, ¿cabe o no esto? ¿Es proporcional o no esto? Por ahí juegan algunas cosas. Deben existir límites al ejercicio de los derechos, puesto que hemos definido que el principio de la autonomía de la voluntad se lo define en base a límites y se lo configura. Sí. Límites que de alguna manera hagan viable el ejercicio del derecho y que no desnaturalicen el mismo. Y por lo tanto, frente a la diferencia de la concepción anterior, en donde era una concepción absoluta, acá es una concepción relativa, en donde no existen derechos absolutos. Parecería ser que el concepto de la autonomía de la voluntad, entonces, visto desde una perspectiva constitucional, está marcado por una constitución rígida, por una constitución supraordenadora, por una constitución que establece límites y vínculos al poder público, como lo establece Ferrajoli, y en esto sí estoy de acuerdo, sin que me incline por otras concepciones, una influencia total de la Constitución, una sobreinterpretación de la Constitución. Y aquí coincido también con Teodoro cuando él en su intervención decía, lo que pasa es que el ordenamiento jurídico hoy en día tiene que estar constitucionalizado. Es decir, todas aquellas ramas que en principio estaban excluidas o que se pensaban ausentes de la concepción constitucional están sometidas a la Constitución.
Y por lo tanto, como Ricardo Guastini lo dice, el ordenamiento jurídico tiene que estar impregnado de las normas constitucionales. Si ello es así, entonces tenemos que aceptar y entender, porque así hemos aprobado la Constitución, que los derechos no son absolutos, que la autonomía de la voluntad no es un derecho absoluto, que la autonomía de la voluntad está sometida a límites proporcionales y razonables, y que la autonomía de la voluntad, bien entendida, tiene que ser debidamente regulada por el legislador democrático. También, para concluir, decirles que el principio de la autonomía de la voluntad, esto no les voy a comentar ya por cuestiones de tiempo, pero sin duda el principio de la autonomía de la voluntad también encuentra un análisis riquísimo en relación a la teoría de los derechos fundamentales. Lo que pasa es que esta relación de la autonomía de la voluntad y los derechos encuentra íntima relación. Yo tenía un profesor en la Universidad Complutense que nos decía, pero es que cuando usted entra a un aula de clases, los derechos no son como un abrigo que se queda colgado afuera. Los derechos le acompañan a usted siempre. Y esto se conoce en la teoría alemana como la Dringlichtung, es decir, la eficacia de los derechos frente a terceros. Lo que les decía Teodoro, es decir, hoy en día el reflejo más claro es la posibilidad de que vía constitucional, vía control de constitucionalidad, se pueda activar una acción de protección frente a terceros particulares. Es decir, el derecho constitucional no solo es una relación vertical Estado-administrado, sino una relación horizontal entre particulares. La eficacia de los derechos frente a terceros obliga a reconfigurar los derechos, obliga a que todo el ordenamiento jurídico esté constitucionalizado y obliga a que dentro de los límites tolerables, razonables y proporcionales vayamos configurando estos derechos. Muchas gracias. Con respecto al límite, si en este caso teniendo normas en la Constitución desde un punto de vista que tienen influencia socialista, esto de alguna forma no limita económicamente la distribución de la riqueza del país. Que va para el doctor Verdugo, que fue por ahí, pero no está. En todo caso, gracias. Esa no es la Bueno, esta pregunta no debería responder Teodoro, yo lo voy a hacer de mi perspectiva. No sé primero si decir que la Constitución tiene una influencia socialista. Primero. Es decir, me parece ser que tiene una influencia de izquierda, sí. Me parece ser que en ese marco los derechos no pueden ser configurados a la concepción de un Estado liberal, también. Y me parece que de alguna u otra manera sí la legislación de orden constitucional, es decir, el constituyente originario a través de la norma fundamental, ha trazado las líneas maestras del ordenamiento jurídico para que el legislador ordinario o el legislador democrático regule a través de las normas la conducta o regule el contenido de los derechos, como de alguna manera yo lo había definido. Entre otras cosas, sabrán ustedes, conocemos públicamente cómo se va definiendo ahora el tema del impuesto a la herencia, el tema de la plusvalía, es decir, de alguna u otra manera se engarzan en la visión constitucional que de una u otra manera pretende una redistribución de la riqueza. Esto no significa, desde mi punto de vista, hoy, lo que he dicho, tomar partido por una posición. El análisis constitucional supone que las medidas son legítimas cuando son adoptadas por el legislador democrático dentro de los márgenes constitucionales, es decir, dentro de la cancha de juego, pero que sin duda en determinado momento podrían resultar ser desproporcionales si es que la regulación no es acorde al ejercicio de los derechos. Es decir, cuando en lugar de regular restringen o cuando en lugar de regular violentan, esto supera el umbral constitucional y por lo tanto estos podrían rayar en la inconstitucionalidad. Es decir, me estoy refiriendo en general, pero por ahí iría la respuesta. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. Felicitaciones por el seminario. Una consulta con respecto a la respuesta que acabaste de dar, o acabo de dar. Podríamos hablar del neoconstitucionalismo socialista, viendo que estamos en la tercera generación del neoconstitucionalismo, ¿o no? A ver, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Esto también permite aclarar otra cosa. Yo no estoy seguro tampoco del neoconstitucionalismo socialista. Yo lo que he dicho acá es que la construcción esta del neoconstitucionalismo es una construcción de naturaleza europea. Una constitución que viene marcada luego de las grandes violaciones a los derechos humanos, luego de la Segunda Guerra Mundial,
en donde las constituciones son fuertemente materializadas. Particularmente, nosotros hemos tenido un detalle constitucional importante. Por ejemplo, 444 artículos definiendo el íter constitucional, y por lo tanto, ahí creo que podemos encontrar algunos rasgos que nos llevan a pensar en una teoría neoconstitucional. Pero yo he tomado distancia con esto de la teoría del neoconstitucionalismo porque me parece apresurado pensar que a través del neoconstitucionalismo se puede hacer plastilina jurídica. O sea, no creo que el neoconstitucionalismo sirva de fundamento para hacer cualquier cosa. Yo creo que el neoconstitucionalismo, primero tenemos que fijar el alcance del concepto. Y segundo, me parecería ser que el neoconstitucionalismo, bien entendido, sin duda supone constituciones densas en derechos, una rigidez constitucional, tal cual lo marca nuestra Constitución, supone una garantía jurisdiccional de la Constitución, tal cual lo tenemos, supone una sobreinterpretación de la Constitución frente a los vacíos y lagunas jurídicas, supone unas 7 condiciones básicas que me parece ser Ricardo Guastini las define bien sobre la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Decir si un neoconstitucionalismo socialista no tendría la respuesta para eso, pero yo creería más bien que nuestra Constitución está alineada más bien en un nuevo constitucionalismo de corte latinoamericano. Es decir, características evidencian aquello, esto del summa causae o del summa camaña para Bolivia, varias otras evidencias acerca del Estado constitucional, la participación plurinacional, el reconocimiento del Estado diverso, más bien suponen características que orientan a nuestra Constitución en una perspectiva latinoamericana, por ahí diría yo, con una influencia de carácter de corte europeo de la teoría neoconstitucional, pero marcando la diferencia. Sebastián, muchísimas gracias por tu exposición. Simplemente queríamos consultar aquellas personas que estamos vinculados al derecho privado, podemos, considerando que todavía estamos haciendo lo correcto, seguir expresando que en derecho privado se puede hacer todo aquello que la ley no me lo permite. Con esto concluiríamos. Yo diría que, bueno, muchísimas gracias. Aquí tengo a mi derecho un experto en el derecho privado, así que resulta ser difícil esto, pero acorde a lo que he venido exponiendo, yo diría que esta concepción de que puedo hacer todo aquello en derecho público, nosotros sabemos que está invertido. En derecho público puede hacerse solamente lo que se encuentra expresamente permitido, y lo que no está permitido se entendería prohibido, lo cual cambia en el derecho privado, es decir, todo lo que no estaría prohibido está permitido. Me parece ser que es una concepción importante del derecho, pero que encuentra alguna relativización desde la perspectiva constitucional, dado que no necesariamente tendremos unas normas que nos encuentren regulando o determinando una conducta, pero que a través de una interpretación constitucional podemos desprender ciertos límites a la facultad de obrar o a este principio de la autonomía de la voluntad.